Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermosa palabra de Dios, ese testimonio directamente general de toda su creación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar para mí esta mañana, abriendo la palabra de Dios, comenzando una buena mañana, tomando en cuenta a nuestro Creador, a nuestro Señor, atendiéndole, disponiendo nuestros corazones y nuestras vidas para tener un día productivo, un día que le glorifique, un día no buscando lo nuestro, sino buscando lo suyo. Y es un buen momento para saludarte. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary, Compañerismo Cristiano, listo para comenzar con Esenciales. Y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Gracias por estar sintonizados. Queremos dar gracias a nuestros patrocinadores, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por hacer posibles estos programas y desde luego a ti, que eres el auditorio, que estás ahí, todos los que se conectan a través de la plataforma Facebook. Gracias por sintonizarse, y por la siguiente hora vamos a estar hablando de cosas esenciales para la fe, esenciales para tu corazón, que tienen un impacto en tu familia y en la sociedad. Así es de que quédate por favor a Primera de Juan capítulo 5, estamos en la conclusión de esta carta. Así es, estamos cerrando ya esta carta maravillosa en la que Juan nos ha dado certezas de cómo saber que somos en verdad hijos de Dios, que tenemos comunión con Dios, que conocemos la verdad, porque estos gnósticos presumían tener una verdad superior que solamente los iniciados por su doctrina podrían alcanzarla, y tenían, pues, como siempre, una falsa doctrina, que había una dicotomía, se le puede decir, una división entre mi conducta y mi adoración a Dios, lo cual Juan viene a decirnos no es así. El que conoce a Dios ama sus mandamientos, ama a su prójimo, ¿verdad? Busca la justicia del Señor. Hay una transformación, hay un nuevo nacimiento, y nos habla de Jesucristo, el Jesucristo verdadero de la Biblia, el verdadero Jesucristo que nos dice quién es el Hijo de Dios, la segunda persona de este maravilloso Dios en tres personas, uno en sustancia, uno con Dios Padre, ¿verdad? Y nos dice que Él vino a este mundo a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estamos en estas últimas certezas. Esta es la carta de las certezas en la cual Juan nos ha estado hablando. Sabemos, muchas veces esta palabra nos está diciendo, les he escrito esto para que sepan que tienen vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y tenemos esta última parte, y muy interesante el final. Hoy vamos a estar hablando del final de esta carta y cerrando los últimos textos, ¿verdad? Nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de la vida, guardaos de los ídolos. Wow. Interesante, ¿verdad? Cómo cierra Juan. Pero me gusta esta parte. Dice que el mundo entero está bajo el maligno y nosotros somos de Dios, pertenecemos al Señor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos ver. El mundo está dominado por Satanás, por la política, la educación, el entretenimiento, los deportes, la misma religión, la filosofía humana, todo está dominado por Satanás. ¿Cómo lo podemos ver? Pues lo que estamos viendo en nuestro exterior, ¿verdad? Antes podías acusarnos de exagerados o fanáticos religiosos, o que veíamos demonios o que veíamos conspiraciones, pero hoy en día ya es descarado, ¿no? Han hecho que la chiquifilia, la niñofilia se convierta en algo normal,
esta cuestión del género, esta cuestión del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y cosas más terribles que están legalizando y haciendo ver que son normales. Y detrás de todo este asunto que vemos en la política, en cuestiones, está este deseo de quiero hacer lo que me dé la gana y que no me digas nada, ¿no? Y quiero entregarme a mis pasiones y deseos y no me digas nada. Y bueno, todo esto te das cuenta cómo desde el punto más alto, por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, que Satanás está en los lugares celestiales y en lugares de influencia, moviendo sus hilos para desacreditar a Dios, desacreditar la iglesia, arruinar el rostro y todo lo que Dios ha hecho bueno, ¿no? El mundo está bajo el maligno. Cientos de millones de humanos, de seres humanos creados a la imagen de Dios han sido literalmente descuartizados en el vientre de su madre. Algo terrible, ¿no? Y es algo bien importante que estamos en este tiempo donde el mundo está bajo el maligno, pero nosotros, dice Juan, nosotros somos de Dios, le pertenecemos y estamos aquí para brillar. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice, entendemos, tenemos esta certeza y que nos ha dado entendimiento. Si tú estás en Cristo, tienes este entendimiento para conocer al verdadero Jesucristo. Y mira cómo dice 3 veces en el versículo 20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna, el verdadero Dios. Desde el 20, ¿verdad? Otra vez dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Sí, el verdadero Dios, el Todopoderoso, no hay otro Dios. Necesitas conocer al verdadero Dios, al que hizo los cielos y la tierra, al que sopló aliento de vida, al que en 7 días literales formó toda la creación. Necesitamos ir ahí. Ese es el Dios verdadero. Todo lo demás es filosofía humana, todo lo demás es la corriente de este mundo, todo lo demás apunta directamente a dioses que tienen que satisfacer tus deseos. Pero este Dios tiene identidad, tiene propósito y tiene un plan eterno para ti. Así es, y necesitamos conocer todas estas cosas y saber hacer diferencia, ¿verdad? Porque hoy en día las mismas iglesias, los púlpitos están invadidos por los dioses de este mundo, por estas cosas que son mentiras, por falsas doctrinas, y más que nunca necesitamos regresar al que es verdadero y podemos tener su testimonio perfecto en la palabra de Dios. Estaremos hablando de eso un poco en las próximas semanas, pero la autoridad máxima de cualquier creyente verdadero, de cualquier evangélico, es la palabra de Dios. Todo lo demás debe ser filtrado a través de ella, pero es ella la que manda quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, la que marca lo que es la verdad. No es un consejo de ancianos, no es ni siquiera la misma iglesia a través de la historia. Todo eso tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios. Es al revés, ¿verdad? La autoridad es la palabra y ella nos dice quién es Jesucristo, lo que quiere para nosotros. Y bueno, nos ha dicho esto, sabemos que Cristo ha venido, nos ha dado entendimiento. Estamos en el verdadero Dios. Y cierra de una manera muy interesante, Juan. Dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Esto es un tema muy importante que merece muchísimo tiempo para poderlo entender, para poder observar en qué consiste toda esta idolatría. Pero yo creo que un ídolo es lo que más nos puede apartar de conocer al verdadero y confundir, ¿verdad? Y de pronto estar viviendo vidas miserables cuando podemos tener vida en abundancia en Cristo Jesús, ¿no? Y por eso Juan nos dice, guárdense de los ídolos. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar, una responsabilidad nuestra. Dios nos ha dado todo para ser libres, para andar caminando ligeritos, pero necesitamos nosotros guardarnos, cuidarnos de los ídolos, protegernos de ellos, ¿no? Al final nos damos cuenta que en cuanto a la idolatría, cuando nos muestra esto, todo se convierte en un problema teológico. Idolatría es esto, servicio a un ídolo. Idolatría, ¿verdad? Ídolo se refiere a la figura, y latría, latreo, se refiere a adoración, ¿verdad? Cómo nuestro corazón está hecho para adorar. Y si nosotros no
reconocemos cuáles son nuestros ídolos, vamos a estar caminando lejos de Dios, ¿no? Porque finalmente vamos a tomar el estilo de vida, vamos a tomar las decisiones en función a aquello que adoramos y aquello en lo que confiamos, ¿verdad? Ahí es donde podemos descubrir. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en cuanto a nuestro dinero, nuestros recursos, ¿verdad? Los recursos es, como dicen, es donde está la sangre, porque ahí es donde tú muestras lo que verdaderamente amas, ¿verdad? Exacto. En aquello en lo que inviertes, todo este asunto, ¿verdad? Cuando amas a alguien le muestras este amor, como desprendiéndote de una cantidad, ayudándole, ¿verdad? A tus padres, a un hermano, a un amigo, estás mostrando tu amor y la gente está agradecida cuando ves el fruto de su esfuerzo dándolo a aquello que ama. Sí, nada más, dices tú que la cartera es algo muy espiritual. ¿Por qué? Porque ahí está muchas veces nuestro tesoro, y donde está nuestro tesoro, pues ahí estará nuestro corazón. Entonces tenemos que filtrar mucho el corazón a la luz de la palabra de Dios para poder ver estos ídolos que se levantan, que quieren ocupar el lugar de Dios, y Dios ha mandado y ha prohibido, está prohibido, no tendrás dioses ajenos. Así es. No, es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque ese lugar de autoridad, ese lugar que hay en tu corazón, en donde están tus convicciones, ahí Dios quiere estar. Él quiere ser la persona que determina tus convicciones, tus decisiones, y que te guía a la adoración a Él. Así es, y podemos ver lo destructivo que es entregarse a la idolatría y cómo al final no te da lo que te promete. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos en un momentito. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y finalmente Juan nos está dando una clave muy importante. Nos está diciendo, hijitos, guárdense de los ídolos. Yo creo que eso es lo que nos aleja muchas veces del camino, nos hace tropezar. Cosas que tenemos escondidas, que no queremos soltar. La idolatría es algo que es muy actual. Muchas veces pensamos, no, eso es de tiempos aquellos, gente ignorante. No, la idolatría es algo demasiado actual para nuestros tiempos. Los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, están basados en esta idolatría, en el yo. Yo siempre he tenido ese pensamiento, ese entendimiento. Al final del ídolo, quien está detrás de cualquier ídolo soy yo mismo. Yo mismo estoy ahí idolatrándome, yo estoy en el centro, yo soy el que mando, y ese es el ídolo que tiene que quitarse. Y cómo al final todo se convierte en un problema teológico, porque yo voy a actuar en función a lo que adoro, en función a lo que confío, en función a lo que amo, en función a lo que merece que yo le entregue todo lo que soy, todo mi ser. Y vamos comenzando por ahí, ¿verdad? Un ídolo no solamente es una imagen o una figura de yeso, a lo cual es idolatría explícita, ¿verdad? Y Dios lo prohíbe rotundamente, ya lo dijiste hace ratito. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas puede darnos la manifestación de lo que es Dios. La gloria de Dios no se puede ver. Muchas personas dicen, sí, ¿por qué Dios mandó que pusieran arcángeles y esto? Bueno, estás hablando de una imagen celestial. Literalmente, cuando Dios puso el tabernáculo, por ejemplo, el lugar santísimo, Dios le estaba dando a Moisés una imagen del cielo, y esta misma imagen la puedes ver, pero en una manera impresionante, en la visión de Jeremías, creo que es de Ezequiel, en la imagen también de Juan. Estás viendo el cielo mismo, los querubines, Dios, ¿verdad? Una cuestión eterna. Otra cosa importante en cuanto a ese argumento es que estas imágenes no estaban a que la gente los viera, sino que estaban en el lugar santísimo, un lugar donde solamente el sumo sacerdote puede entrar una vez al año, ¿verdad? La gente ni siquiera podía entrar al lugar santo, las mujeres no, los hombres podían estar en un atrio, las mujeres estaban en otro más lejano, y la gente que no era judía, gentil, convertida al judaísmo, estaba en otro. Ellos nunca podían ver eso. O sea, no había una forma de eso. Y cuando Dios les dijo, adórenme, haz un altar de piedras. Pon piedras, no metas un buril ni nada de ese rollo. No quiero que pongas una imagen. Y a Moisés le dice muy claramente, ¿viste alguna imagen cuando estuviste ahí? No, Señor, no quiero que veas una imagen. ¿Por qué? Porque no quiero que te hagas una imagen de lo que no soy. Yo soy el Dios eterno, el Dios que no puedes imaginar siquiera. Y finalmente nos dice también cómo la gente puede caer por sus ídolos, pues en engaños terribles, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, en Primera de Corintios, no tengo el texto, pero nos dice
Pablo que un ídolo no es nada, pero sí nos dice que los demonios, por decir algo, le dan cierto poder al ídolo, ¿verdad? Nos dice que el ídolo, y lo acabo de leer el domingo, ¿no? No huelen, no tocan, no se paran, no hacen nada, son inútiles. Sin embargo, un demonio toma lugar y hace para engañar a las personas. Esto es terrible, ¿no? Y Satanás engaña a través de eso y quita la manera de confiar en Dios y confiar en eso. Y muchas de las gentes dicen, no, pues es que, como dicen, no, Dios dejó las hierbitas, o Dios dejó esto para que nosotros lo utilicemos. Es un engaño también total. Tenemos a Dios, al Espíritu Santo, tenemos libre entrada al trono de la gracia. Entonces estamos viendo esto, que cualquier Dios prohíbe rotundamente una imagen, prohíbe rotundamente, ¿verdad?, todas estas cuestiones de que hagan algo que nos haga poner nuestra confianza en ese tipo de cosas. ¿Encontraste el texto? Sí, 1 Corintios capítulo 8 dice en el versículo 4, están hablando de las viandas que sacrificaban a los ídolos. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Y bueno, en esos tiempos había una idolatría impresionante, sí, ¿verdad? Y siempre la idolatría llevaba hacia la inmoralidad sexual, ¿verdad? Sí. Llevaba a la codicia, llevaba a muchas cosas. Te digo, es un tema demasiado amplio, pero un ídolo no solamente es una figura de yeso o una imagen, ¿verdad? No solamente es eso. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios y se convierte en mi seguridad, ¿verdad? Por eso había ídolos de la fertilidad, ídolos para cuidar a los hijos, ídolos para la cosecha, ídolos para la lluvia, ídolos para todo. Para la guerra, para todo. Porque al final todo esto, estoy buscando algo que se convierta en mi seguridad, en mi felicidad, en mi éxito, en mi avance. Y cualquier cosa que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo, ¿verdad? Hoy en día ya no tenemos el ídolo más grande, como te decía, es la egolatría, el yo, el humanismo. Dios ya el hombre ha dicho, ok, somos muy civilizados, quitemos todas esas cosas, pero vamos a adorar al Dios hombre. Y te dicen eso, pero al final dicen la madre naturaleza y comienzan a adorar a las cosas hechas antes que al Creador, como dicen Romanos. Y mira, el mandamiento más grande de todos es este. Marcos 12, 29 al 30 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Te das cuenta? Hay un solo Dios, hay un solo Creador, hay un solo sustentador al quien le debemos toda nuestra obediencia, nuestra honra, nuestra alabanza. Y cualquier cosa que ocupe ese lugar se convierte en un ídolo, ¿verdad? Como te decía, el ídolo más grande es el yo, la egolatría, ¿no? No solo eso, podemos quitar a Dios del centro y ponernos a nosotros mismos, poner nuestro trabajo, poner nuestra capacidad, poner a nuestros hijos, poner a nuestro cónyuge, su dinero, nuestro dinero, ¿verdad? Interesante, podemos poner hasta el mismo ministerio, cuestiones que quitamos a Dios, ¿no? El amor al dinero, dice la palabra de Dios, que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, ¿verdad? El poder, la fama, la atención son ídolos gigantescos, ¿no? Entonces es muy importante. Dice Jesús, no puedes adorar a Dios y a las riquezas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar claramente un ídolo, verdad? Pues precisamente es lo que ocupa. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia el domingo? No, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir por mi ídolo, tengo que ir por lo que me cuida, por lo que me da. No, ¿cuánta gente comienza a caminar en la iglesia y dice, no, es que a mi mamá no le gusta que yo esté en estas cosas, yo tengo que obedecer a mi mamá? Bueno, estás mostrando tu lealtad y tu ídolo, ¿verdad? No, pues es que no quiero perder a mis amigos, estás mostrando a tu ídolo, ¿no? Mis hijos, no, es que yo tengo que ver por mis hijos. Tienes que entender que cuando tú te entregas a un ídolo, lo que estás haciendo precisamente es tomarlo en el lugar de Dios, ponerlo, y lo que vas a hacer es finalmente le vas a destruir. Sí, así es. Ese ídolo va a terminar destruyéndote a ti, destruye todo lo que está a tu alrededor.
hablando de las adicciones, porque muchas personas dicen, bueno, pues es que mi adicción pues no tiene que ver con marihuana, no tiene que ver con cosas así, pero también todo eso de lo que dependes es un ídolo. Es un ídolo, eso, porque de eso depende tu paz, tu estabilidad. Todas esas cosas son ídolos de los cuales debemos guardarnos. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos para seguir hablando de este tema tan importante de ídolos que debemos cuidarnos, guardarnos, desechar. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este tema tan extenso, tan importante, que no lo podemos cubrir todo en este momento, pero sin embargo sí vemos estas líneas delgadas que nos muestran, ¿verdad? Nos muestran cómo cuando tomamos un ídolo, cuando lo quitamos. Por ejemplo, hemos hablado acerca de las prioridades de toda persona, ¿no? Que es Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio, ¿no? Estas 5 prioridades que deben de estar en ese orden, que deben aparecer cada una de ellas, y es muy importante. Y cada vez que tú mueves la primera prioridad, estás convirtiendo uno de estas 4 prioridades en un ídolo. Y realmente lo que abarca tu más alta prioridad, ese es tu ídolo. Cuando lo mueves de ahí, por ejemplo, los hombres, cuando idolatramos nuestro trabajo, esa es nuestra tendencia, ¿verdad? A idolatrar nosotros, a tomar, no solamente eso, nuestros los deportes también. Diferentes cosas, ¿no? Ayer mencionábamos, ¿no? Que muchas veces el fútbol en México se convierte como los servicios de adoración, sí. ¿Verdad? Ahorita están como que regresar todo este asunto, y es muy, muy sutil, pero lo es, ¿no? Cómo eso cambia carácter, cambia muchas cosas, puede iniciar una guerra literalmente entre dos bandas, sí. Cuestiones por el estilo, ¿no? Pero cuando lo movemos, por ejemplo, lo que hacemos los hombres al quitar ese ídolo, pues obviamente dejamos en el piso a nuestros hijos, a nuestra esposa, a Dios, y podemos al final, en el afán de según querer hacer patrimonio, cuestiones, ¿verdad? Lo que hacemos es dejar desamparada nuestras familias, nuestros hijos, y destruimos nuestra familia al final. Y lo mismo sucede en general con la mujer cuando idolatra a sus hijos, ¿no? Sí. Y pone a un lado a Dios, pone a un lado a su mismo cónyuge, y todo lo demás finalmente termina destruyendo a sus propios hijos y destruyéndose a sí mismo, ¿no? Sí, en el nombre del amor, en el nombre de la protección, nosotras siempre queremos deslizar esa prioridad. ¿Cómo va a ser más importante mi esposo que mis hijos? Cuando realmente no estás de acuerdo con las prioridades que Dios ha establecido, no le conoces, necesitas conocerlo, necesitas adentrarte más en la Escritura, porque Dios tiene razones de peso para haber establecido estas prioridades en el orden que es el orden correcto. Necesitas conocer más del Señor, es por eso que es importante que tú estés filtrando tu corazón a la luz de la palabra, para que estos ídolos no se levanten y traten de robar el lugar de adoración que solo le corresponde a Dios. Así es, porque quieres cuidar bien de tu familia, sí. De tu esposa, ¿verdad? Como hombre, como mujer, quieres cuidar bien de tus hijos, ¿verdad? Y todas estas cosas, todos estos ídolos, entonces cumple con el primer mandamiento, porque de él dependen todas las cosas. Y entonces él te instruye y te enseña cómo amar a tus hijos, te enseña cómo proveer para tu casa de una manera balanceada, y la bendición que Dios da no añade tristeza con ella. O sea, es este asunto, es esta línea delgada, que cuando le das el lugar a Dios es cuando Él pone en orden todas las cosas. Cuando no se lo das, cuando no confías en Él y quieres hacer las cosas a tu manera, es cuando se viene el desastre. Ahora, hablabas de algo muy importante antes de que se me pases, de las adicciones, ¿no? Sí. Las adicciones son también por detrás tienen un ídolo impresionante, ¿no? La gente que no puede, es difícil, es cierto, porque cuando ya hay una adicción, pues hay esa cuestión de ese apego y todo ese asunto, pero de todas esas cosas, Dios nos puede hacer libres. Sí, ¿verdad? Dios nos puede hacer libres de un momento a otro. ¿Por qué? Porque finalmente detrás de una adicción hay cadenas, ¿verdad? Digamos, pornografía, drogas, alcohol, nicotina. Mucha gente no piensa la pornografía como una droga o como una adicción, pero lo es, ¿verdad? Lo que produce en el cerebro y estas cuestiones es equivalente al placer que siente alguien que se pone heroína, imagínate. Entonces, finalmente, por ejemplo, la pornografía termina destruyendo la mente, la capacidad de amar, la capacidad de tener verdadera intimidad, ¿verdad? Destruye matrimonios por completo, ¿no? No se diga pues las drogas,
el alcohol, la nicotina, ¿verdad? No, en primer lugar, por lo que cuesta, porque ninguno de esos vicios son baratos. Claro, y sabes que la corriente de este mundo en la actualidad ha hecho pensar y ha implantado en la mente de los adolescentes y de las personas que fumar marihuana no tiene nada de malo, solamente te vas a relajar, ¿no? Sí, solamente pregúntale a todos los homeless que están muchos en los parques de Los Ángeles cómo se han quedado en esos viajes, ¿no? Así es. Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Los que conocen esas drogas y todo ese asunto, el punto es cada vez que tú te entregas a esa cuestión de tu carne, te va consumiendo y va queriendo más, va agarrando más, porque la carne nunca es saciada. Y la promesa que te hacen tus ídolos es que yo te voy a hacer feliz, yo te voy a dar algo para que te sientas bien, yo te voy a dar algo para que te sientas seguro, ¿verdad? Y todo eso está ahí dándote puras mentiras. Y al final lo único que te entregan pues es esclavitud, ¿no? Pero una vez más es una cuestión de idolatría. Es una cuestión de idolatría porque es algo que yo necesito para estar completo, para ser feliz, para estar tranquilo, para relajarme. Y la única realidad es que solamente Dios puede darte plenitud, felicidad, tranquilidad, verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento y no te va a robar lo que hace un ídolo de este tipo, ¿verdad? Un ídolo que termina haciendo, te destruye. Termina cobrándote demasiado caro los minutos que te ofrece de supuesta tranquilidad, ¿verdad? Te aliena de la misma sociedad. ¿Cuántas cosas pasan? Qué destructivo es todo esto. Espantoso. Nuestra sociedad está como está por todo este ídolo al dinero, ídolo a estas drogas, a todas estas cosas, ¿verdad? Y Dios está ahí diciéndonos, abandona eso, suéltalo, porque yo te puedo dar algo mejor. Te puedo dar vida eterna. Y tú y yo somos testigos, y cada cristiano, cada creyente que en verdad ha sufrido este nuevo nacimiento y Dios ha partido su vida en dos, se ha dado cuenta, un antes y un después de Cristo. Y por eso los cristianos hablamos de libertad, ¿verdad? Esta es la libertad, ¿verdad? Y es muy peligroso cuando tú como cristiano tienes un ídolo de estos escondido. Porque es lo que está diciendo Juan, guárdate de esos ídolos porque al rato no sabes por qué no tienes fe. Al rato, no tengo fe, no puedo leer la Biblia, ay, es que ya todo el mundo me cae gordo en la iglesia, ay, es que esto y aquello, porque hay ídolos que no estás soltando. Acuérdate, no nada más hablamos de drogas, hablamos de la manera en la que ves el mundo, el dinero, familia, ¿verdad? Hay ídolos que no has soltado. Hay gente que ha llegado a la iglesia con su ídolo de su familia, sus hijos, y nunca lo soltaron. Aquí estoy, Señor, para que me los cuides, porque esto es mi ídolo y esto es mi tesoro. Sí. Y Dios no actúa así. Cuando se dan cuenta que Dios no va a actuar de esa manera, dicen, Dios, entonces no, ¿verdad? Lo mismo pues en este tipo de cosas, ¿verdad? Como cristianos, ¿cuántas veces hay pornografía en las computadoras? Sí. ¿Verdad? O simple y sencillamente uno de estos malos hábitos, alcohol, ¿verdad? Pues más mi libertad en Cristo, sí. ¿No? O el cigarro, ¿verdad? ¿Cuánto difícil es soltar esto que al final termina destruyendo porque está ocupando una parte que solamente le corresponde a Dios. Sí, solamente le corresponde a Dios y eso te está robando. Y yo comentaba este domingo, después llegan las consecuencias, porque bueno, no necesariamente si fumas te tiene que dar cáncer. Hay gente que no le da cáncer o enfisema alguna, pero te afecta en tu salud. O sea, es lo primero que te preguntan en tus exámenes cuando llegas a una clínica es si fumas y tomas. O sea, sí. Y literalmente van a venir consecuencias. Y entonces lo que yo mencionaba es, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Porque un ídolo termina destruyendo. Y yo solo te quiero decir algo. Dios puede darte eso y mucho más y de una manera correcta que cualquier ídolo te pueda dar. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros nos toca soltar los ídolos. Cuando tú ves, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando estás viendo la lo que le tocaba a la gente era deshacerse de esos ídolos. Derribar los altares, destruirlos, hacerlos polvo. Vemos a Moisés haciendo polvo el becerro de oro y echándolo a un río, ¿no? Vemos a algunos de los reyes haciendo sacrilegio de ellos, echando huesos de muertos. Vemos a los donde se rendía culto a Baal, lo hacían letrinas, literalmente. Y vemos a los israelitas, fíjate, cruzando el mar en dos con sus ídolos guardados en la mochila. Esas son las cosas que nosotros
debemos evitar. Si Cristo nos ha dado vida eterna, no podemos andar con ídolos escondidos mientras vemos el mar abrirse en dos, mientras vemos caer el maná del cielo en las bendiciones de Dios, mientras estamos el domingo adorando al Señor, viendo su palabra y tener todavía ídolos en la mochila. Imagínate, ídolos escondidos. Y bueno, ya casi nos vamos a un corte, nos faltan unos 20 segundos. Vamos a ir a un corte y no te vayas porque seguimos hablando de esto y queremos cerrar ese tema tan importante en el cual Juan nos dice: guárdense de los ídolos, cuídense de ellos, amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Regresamos en un momentito, no se vayan, esto es Esenciales, Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos cerrando este tema, esta carta de primera de Juan, cómo Juan pareciera que nos manda una curva, pero no lo es. Realmente nos está hablando del centro del corazón, qué es lo que hace que el ser humano se desvíe de Dios, de darle la gloria a Dios, de darle la espalda y quedar en pecado, precisamente la idolatría. No estimaron, dice la palabra en Romanos capítulo 1, que no le dieron gracias, ni le reconocieron, ni le glorificaron como a Dios, ¿verdad? Se envanecieron en sus propios razonamientos y prefirieron darle culto a la criatura antes que al Creador. Ese es un problema de idolatría y toda nuestra vida tiene que ver con ese asunto. Cuando venimos a la salvación, cuando escuchamos el Evangelio, de esto se trata. Es: Dios mío, yo no soy Dios, tú eres Dios. Recuerda, guárdate de la idolatría. Si eres cristiano, si eres creyente, inmediatamente ponte en oración y dile: Señor, muéstrame dónde están los ídolos en mi vida, Señor. Los quiero desechar, los quiero traer a ti, porque de eso estábamos hablando, ¿no? Cuántas cosas, esa es nuestra responsabilidad. Te decía, a mí me parece impresionante, en uno de los salmos nos explica esto, o en la oración de Nehemías creo que es, te lo voy a buscar el texto, pero nos dice cómo los israelitas cruzando el mar en dos, saliendo de Egipto, habiendo visto las 12 plagas, traían sus ídolos guardados, no se habían deshecho de ellos. Y nosotros necesitamos deshacernos de esos ídolos si en verdad queremos rendirle un culto racional a nuestro Señor, si en verdad queremos adorarlo, si en verdad queremos una sanidad plena de nuestra alma, una restauración de nuestro matrimonio, de nuestros pensamientos, el poder ser padres que debemos, los padres que debemos ser, las madres que debemos ser, los esposos que debemos ser, los hijos de Dios que debemos ser. Tenemos que cuidarnos, guardarnos de los ídolos, porque un ídolo termina destruyendo. Destruirá a tus hijos, tu familia. Si idolatras el dinero, vas a terminar haciendo cosas vergonzosas y horribles por amor a él. Los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida, son espejismos que roban y ciegan de los verdaderos tesoros, ¿verdad? Adicciones terminarán consumiendo tu salud, tu cuerpo, tu dinero, por los servicios médicos que puedas tener o por lo que te robe, por la siguiente generación que estás criando y a los cuales les estás enseñando esta doble vida, ¿verdad? Es muy importante. Puedes tener un ídolo como cristiano, sí, Dios te ama, sí, pero va a ser destructivo para ti, de cualquier manera que lo veas. Sí, así es. Tenemos que entender, por cuanto tenemos todas estas certezas en la carta de Juan, por cuanto tenemos todas las certezas y todo lo que dice sabemos, por eso te dice: hijitos, guárdate de los ídolos. Con Así todas es. estas certezas no puedes tener un ídolo. Así es, y es tan importante. Dice el Salmo 115, 3 al 9, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Checa los contrastes. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Él puede hacerlo todo, es omnipotente y Él está en su trono celestial. Él es Dios. Sin embargo, checa lo que es un ídolo, un engaño. Los ídolos de ellos son plata y oro. O sea, es dinero. Y es ¿qué puede hacer el dinero por ti? ¿Verdad? ¿Qué pudo hacer el dinero por el dueño de Apple, por ejemplo? ¿No? Dice, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y este es lo grave que te decía. Semejantes a ellos son los que los hacen. Inutilidad, destrucción. Y cualquiera que confíe en ellos
semejantes son a ellos los que los hacen y los que confían en ellos. Y tú dices, no, yo no los hago, bueno, pero confías en ellos. Y me encanta la última invitación del versículo 9. Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Es Dios. Es Dios, no es tu trabajo, no eres tú. Recuerda, en un instante cambian las cosas. Cada vez que tú has salido a trabajar y has regresado bien a casa, Dios te cuidó en el highway, Dios te cuidó de un accidente en tu trabajo, Dios te cuidó de muchas cosas. Es Dios el que te ha dado gracia en el trabajo que tienes, es Dios el que te permitió llegar a este país, es Dios el que te permite sostenerte, que sigas respirando cada día de tu vida, que cuando te llegue el cheque no tengas que gastarlo en 10,000 cosas y no te alcance para nada. Es Dios el que hace que tengas un sistema digestivo, un esófago que te haga que no regurgites toda la comida que comiste y que te haga daño y que ya no puedas, que no quedes ciego, que estés viviendo. Entiende algo, Dios es tu sustentador, no eres tú mismo. Es Dios el que te lo ha dado todo, es Dios el que te sustenta, y un ídolo no es nada. Y necesitamos como cristianos aprender esto, aprender que hay un solo Dios verdadero. Y hay un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande de los mandamientos. Necesitamos aprender a amar a Dios. Necesitamos poner en nuestras iglesias a Dios en el centro, a Jesucristo en el centro, porque en las iglesias también se ha puesto el ser humano en el centro, ¿no? Y sistemas de adoración raros. Cosas que la gente piensa que eso es adorar a Dios. Adorar a Dios es entregarle tu vida y es vivir para Él y es poner a un lado todo y decirle, Señor, tú eres Dios. Y yo me rindo a ti y yo me debo solamente a ti porque tú me salvaste. Eres el único Dios verdadero, Señor. Y cada ídolo que Dios te vaya mostrando necesitas traerlo, necesitas destruirlo, mirarlo, destruirlo. Señor, quiero esto o te quiero a ti. Te quiero a ti, Señor. Y romperlo, ponerlo a un lado, caminar con el Señor en la iglesia, en la palabra, en la oración, con tus hermanos en Cristo. La iglesia tiene un fundamento muy importante. La iglesia local es necesaria. Es necesario, no es el cielo ahí, no es un club social, es el lugar donde nos encontramos con el Señor y somos transformados. Sí, muchas veces pensamos que mientras más saltamos, que mientras más gritamos, que mientras más corremos, esa es una adoración. No, la adoración, la acabas de decir, es realmente darle tu corazón, inclinar tu corazón, humillarte hasta el piso para derramar tu corazón delante de Dios. Adoradores en espíritu y en verdad son los que busca el Señor. Esta es la adoración que le agrada. Así es de que yo quisiera orar y bueno, quizá hay alguien por ahí que el Espíritu Santo le esté hablando y esté pensando, no, yo me sigo idolatrando a mí mismo y ya entendí dónde está la raíz de toda mi miseria y de todas las cosas que he vivido. Quizá este es el momento en el cual tú le puedas entregar tu vida al Señor. Reconoce que Él fue a la cruz del Calvario a morir por todos esos pecados, por toda esa idolatría, y deja de huir de Dios. Corre hacia Él. Y en este momento arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete porque el tiempo está cerca. Jesucristo viene muy pronto. Abandona tus malos hábitos, abandona tus ídolos, ponlos a un lado, rómpelos, destrúyelos, no solo los tapes, porque hay gente, eso pasaba también en el Antiguo Testamento, solo los tapaban y los ponían a un lado por un ratito. Rebeca se sentó en ellos. Así es. Para esconderlos, Así imagínate. Es. Sin embargo, Dios te pide que los destruyas, pero no te va a dejar ese vacío. Dios te pide que mires a la cruz del Calvario. Y mirando en esa cruz del Calvario, puedes ser salvo, puedes ser libre, puedes tener nueva vida al creer que Jesucristo murió, pero por tus pecados, para reconciliarte con Dios, porque todo esto no es sino quedar en ira, bajo la ira de Dios. Sin embargo, Jesucristo calmó esa ira de Dios al morir por ti en la cruz, al recibir el castigo y la ira de Dios sobre sí mismo, resucitó al tercer día. Esto significa que venció al pecado, venció a la muerte, y la paga del pecado es muerte. Todo lo que ves en esta sociedad tan decadente es muerte espiritual. La gente está muerta espiritualmente, pero Jesucristo vino para que tengamos vida. No los cristianos, y tú puedes ser hoy de Cristo, le puedes pertenecer. El mundo está bajo el maligno, pero hoy tú puedes ser de Dios, puedes pertenecerle a Él. Es una decisión que puedes tomar. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, entrégale hoy tu vida y dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero caminar hacia ti, perdóname, Señor, dame vida eterna. Creo que tú estás vivo, resucitaste, estás sentado a la diestra del Padre. Libértame, rompe estas cadenas, Señor, y fortaléceme. Yo caminaré, Señor, y voy a romper mis ídolos delante de ti, Señor. Llena esos vacíos. Muéstrame esa libertad, por favor, Señor.
te lo pido. Y te pido por la iglesia también, Señor, bendice a nuestros hermanos en Cristo, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, alguien que esté escuchando, que tenga un ídolo escondido, que pueda destruirlo, Señor, y que finalmente pueda confiar plenamente en ti, porque finalmente eso es fe. Sin fe es imposible agradarte, y fe es confianza. Es decir, Señor, ya no voy a idolatrar a mi hijo, a mi esposo, a mi trabajo, voy a adorarte a ti, porque confío en que solo tú, solamente tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por haberte conectado con nosotros. Gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Ya sabes, Omega Insurance tiene 2 oficinas, 2 locaciones, en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Ahí cualquier necesidad de seguros, llama para que te hagan una cotización de casa, trabajo o auto. Así es, y este domingo te esperamos 1 de la tarde en Calvary Compañerismo Cristiano a seguir adorando a nuestro Rey, creciendo en Él, creciendo en su gracia, en su amor, en su misericordia. Te esperamos este domingo. Y bueno, gracias por conectarte. Te esperamos en una edición más de Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Que Dios te bendiga.